La historia comienza en el silencio absoluto del espacio profundo, allí donde incluso la luz parece dudar antes de continuar su viaje, cuando un pequeño observatorio en órbita capta algo que jamás había sido registrado. Un pulso solitario proveniente más allá del límite galáctico, una región donde ninguna estrella conocida debería emitir señales y donde toda tecnología humana es incapaz de penetrar sin distorsión. Sin embargo, aquella señal era pura, nítida y extraordinariamente antigua, como si hubiera sido emitida antes de que la Vía Láctea completara siquiera una fracción de su existencia, pero recién ahora hubiera decidido llegar hasta nosotros. Los analistas, incrédulos, observaron los datos repetirse una y otra vez. Un patrón matemático tan preciso que parecía una invitación, y en cuestión de horas, los centros de investigación más importantes del planeta se encontraban conectados en una red de emergencia, especulando si aquello podría ser un fenómeno natural, un eco gravitacional, un mensaje codificado o, peor aún, un artefacto de una civilización extinta. El comandante del programa interestelar solicitó una verificación cruzada. Telescopios en la Luna, en Marte, en órbita solar y hasta sondas retiradas desde décadas atrás confirmaron la misma lectura. Una pulsación singular que no se repetía, pero cuya complejidad desafiaba toda explicación. La conclusión emergió inevitable. Aquella señal no solo era artificial, sino que parecía dirigida a una especie específica, a un tipo de mente capaz de reconocer su estructura fractal y comprender su propósito. En menos de 24 horas, el proyecto Odyssey 1, una nave experimental diseñada para navegación en regiones de nula luminosidad, fue reactivado de emergencia. Se reescribieron protocolos, se levantaron restricciones y se estableció un único objetivo: viajar hacia el origen de la señal, descubrir qué la generó y determinar si la humanidad estaba preparada para afrontar lo que fuera que aguardaba más allá del borde conocido de la galaxia. Mientras la nave era preparada, la señal comenzó a desvanecerse lentamente, como si supiera que ya había cumplido su función, dejando tras de sí un silencio aún más inquietante que su aparición, un silencio que parecía susurrar una advertencia ancestral. Una vez que entren, nada volverá a ser igual. Así, Odyssey 1 encendió sus motores de salto y ante los ojos de un planeta entero, se lanzó hacia la oscuridad pura, hacia el punto más misterioso del mapa celeste, sin saber que aquel primer pulso sería apenas la puerta de entrada a un archivo cósmico diseñado para poner a prueba el destino de todas las civilizaciones, incluida la nuestra. Odyssey 1 avanzó durante días a través de un tramo del espacio donde las estrellas parecían apagarse una a una, como si una sombra antigua hubiera recorrido aquel corredor cósmico siglos antes de que la humanidad existiera, dejando una huella invisible que aún distorsionaba la luz. Mientras la nave se acercaba a las coordenadas exactas de la señal, los sensores comenzaron a registrar anomalías que jamás habían sido documentadas, fluctuaciones gravitacionales inconsistentes, silencios absolutos en el fondo de microondas y regiones enteras donde el vacío parecía más vacío de lo normal, como si la propia estructura del espacio hubiera sido adelgazada, despojada de sustancia. Pronto, los científicos de la misión identificaron un patrón inquietante. Todas las trayectorias de radiación convergían hacia un mismo punto, un lugar sin registro en ningún mapa astronómico. Un abismo sin estrellas al que los antiguos navegantes teóricos solo se referían en simulaciones especulativas como sector null, una región hipotética donde la física convencional fallaba y las constantes fundamentales se comportaban como si fueran variables controladas por una inteligencia externa.
Al aproximarse, Odyssey 1 detectó que incluso el tiempo comenzaba a dilatarse de forma imperceptible, como si la nave se deslizara hacia un sistema diseñado no para ocultarse, sino para examinar a aquello que intentara entrar. Los motores vibraban con una resistencia suave, casi orgánica, como si el espacio mismo midiera la presencia de la nave, evaluando su intención. De repente, los detectores de masa mostraron una lectura imposible. Un objeto gigantesco emergiendo de la oscuridad absoluta, primero como un contorno tenue, luego como una forma geométrica colosal, y finalmente como una mega estructura tan vasta que no parecía construida, sino descubierta, como si hubiese estado allí desde antes de que la Vía Láctea se formara. Su superficie estaba compuesta por anillos entrelazados que giraban a distintas velocidades sin mostrar fricción ni puntos de unión, como si toda la estructura flotara dentro de su propio marco de realidad. Los analistas de misión quedaron en silencio. Aquello no era una nave, ni un satélite, ni un artefacto reconocible. Era un archivo viviente, una especie de monumento cósmico que parecía observar a Odyssey 1, tanto como Odyssey 1 lo observaba a él, como si midiera la capacidad cognitiva de sus visitantes. Los sensores detectaron un pulso energético suave, idéntico al de la señal original, esta vez dirigido directamente hacia la nave, como una invitación o una advertencia. Y al recibirlo, las compuertas de la megaestructura comenzaron a abrirse, no físicamente, sino mediante un desplazamiento de luz que revelaba un pasaje interno, un túnel de fractales oscuros que se extendía más allá de cualquier límite detectable. La voz del comandante resonó en la cabina. Este lugar no se creó para existir, se creó para encontrarnos. Y con un impulso suave, Odyssey 1 cruzó el umbral hacia Sector Null sin saber que acababa de entrar en el mecanismo que había decidido el destino de todas las civilizaciones anteriores a la humanidad. Al cruzar el umbral de la megaestructura, Odyssey 1 fue envuelta por una penumbra metálica que no era mera oscuridad, sino una ausencia deliberada de luz, como si el interior del lugar hubiese sido diseñado para impedir que cualquier forma de percepción humana operara sin permiso. Sin embargo, a medida que la nave avanzaba por aquel corredor imposible, líneas luminosas comenzaron a encenderse a su paso, no desde un sistema eléctrico, sino desde la propia geometría de las paredes, como si el espacio reaccionara a cada pensamiento, cada pulso electromagnético, cada microdecisión del equipo humano, revelando una arquitectura hecha no de materia, sino de intención. Los sensores detectaron que la estructura estaba viva en un sentido extraño. No poseía metabolismo ni órganos, pero sí comportamiento, un patrón de activación cuya complejidad superaba cualquier forma conocida de inteligencia artificial. Más adelante, el corredor se expandió abruptamente hasta convertirse en una cámara gigantesca cuya escala desafiaba toda comparación, pues no había horizonte visual, solo capas flotantes de símbolos, hologramas y fragmentos de historia que se desdoblaban en espirales tridimensionales. Uno de los analistas gritó al ver que las imágenes no representaban estrellas ni mundos imaginados, sino civilizaciones reales que jamás habían sido registradas. Ciudades de cristal orbitando en anillos energéticos, seres semitranslúcidos elevándose hacia cúmulos estelares, criaturas biomecánicas escribiendo su historia en campos gravitacionales. Pero todas aquellas visiones tenían algo en común. Terminaban abruptamente en patrones de colapso, fragmentos que se desintegraban en blanco absoluto, como si un borrador cósmico hubiese eliminado cada cultura justo en el punto máximo de su desarrollo. Odyssey 1 avanzó lentamente mientras la cámara ajustaba su contenido a la capacidad cognitiva de la tripulación,
mostrando líneas temporales completas que parecían plegarse en sí mismas, civilizaciones enteras que ascendían, prosperaban y desaparecían al alcanzar un mismo umbral de comprensión del universo. El comandante, desconcertado, preguntó en voz baja: ¿Es esto un registro de extinciones? Y como respuesta, la cámara emitió un pulso suave que reorganizó las imágenes en un solo mensaje visual innegable. Ninguna civilización había sobrevivido al momento en que alcanzó cierto tipo de conocimiento, un punto de no retorno al que la humanidad estaba peligrosamente cerca. De pronto, la cámara principal se iluminó por completo, proyectando un símbolo circular con una grieta luminosa en el centro, un signo que Odyssey 1 no podía traducir, pero que todos sintieron como una advertencia instintiva. Ese era el límite prohibido, la barrera que nadie debía cruzar. La estructura respondió a la presencia humana como si quisiera guiarlos, reorganizando sus cámaras internas para llevar la nave hacia el siguiente nivel del archivo. Y mientras Odyssey 1 avanzaba, quedó claro que aquel lugar no era un museo, ni un templo, ni un simple registro. Era un organismo diseñado para evaluar civilizaciones enteras y decidir cuáles merecían continuar. La cámara siguiente no se abrió como las anteriores. No hubo expansión de paredes ni encendido gradual de símbolos, sino un cambio abrupto en la percepción misma del espacio, como si Odyssey 1 hubiese sido arrancada de la estructura y colocada en un lienzo cósmico completamente distinto. De un instante a otro, la nave se encontró suspendida sobre un océano de luz líquida en el que flotaban fragmentos de historia, ecos de mundos que existieron antes de que la humanidad aprendiera a escribir su propio nombre. Allí, en aquella estancia sin techo ni suelo, el archivo comenzó su primera prueba, no dirigida a la nave, sino a la especie que la había creado, proyectando una secuencia hipnótica de escenas que mostraban los momentos de origen de cientos de civilizaciones. Cada una emergía de su mundo natal con esperanza, descubrimiento, lucha y evolución, construyendo herramientas, idiomas, estructuras sociales y finalmente tecnología. Pero la proyección no buscaba emocionar, buscaba comparar. El archivo mostraba cómo todas ellas, sin excepción, comenzaban su ascenso con los mismos patrones básicos: curiosidad, cooperación, conflicto, adaptación, expansión, y luego, al alcanzar cierto nivel de comprensión científica, todas giraban inevitablemente hacia un punto de quiebre donde la inteligencia dejaba de ser una herramienta de supervivencia para convertirse en una fuerza capaz de modificar el propio tejido del universo. Era el mismo patrón, repetido como una ecuación fractal. Cuanto más capaz se volvía una especie de simular la realidad, más se debilitaban las leyes fundamentales que la sostenían. Inteligencia y colapso avanzaban como espejos enfrentados. Entonces, la proyección cambió de tono, enfocándose específicamente en la humanidad. El archivo reconstruyó el ascenso humano en un solo flujo continuo, mostrando desde el dominio del fuego hasta las sondas interestelares, desde los primeros mitos hasta los aceleradores de partículas, desde los telescopios rudimentarios hasta las simulaciones cuánticas. Y a medida que la línea temporal humana se desplegaba, la cámara comenzó a resonar con un pulso que se intensificaba cada vez que la humanidad daba un salto cognitivo importante, como si el avance humano causara vibraciones directas en la estructura del archivo. Los analistas comprendieron entonces que el archivo no estaba mostrando el pasado como un historial, sino como un diagnóstico. Cada progreso humano había alterado levemente la estabilidad de la realidad, no por error, sino por naturaleza. La inteligencia en suficiente cantidad era un disruptor universal. De pronto, la luz
se distorsionó. Y Odyssey 1 fue rodeada por una serie de anillos que giraban en direcciones opuestas, calculando algo con precisión aterradora. Cuando los anillos se detuvieron, el archivo proyectó un mensaje directo, no en palabras, sino en significado puro. La humanidad estaba a punto de alcanzar el mismo punto crítico que todas las civilizaciones anteriores, y el resultado, si no hacía una elección distinta, sería idéntico. El comandante sintió un escalofrío recorrer la cabina cuando la cámara volvió a iluminarse, revelando un pasaje hacia una región aún más profunda del archivo, donde la verdadera naturaleza de esta prueba y del destino de todas las especies inteligentes sería finalmente revelada. Al ingresar a la nueva cámara, Odyssey 1 fue rodeada por una oscuridad tan densa que los sensores dejaron de detectar distancia, volumen o punto de referencia alguno, como si la nave hubiese sido suspendida en un vacío primordial anterior a la existencia de las estrellas. Sin embargo, antes de que la tripulación pudiera formular una hipótesis, un estallido silencioso iluminó el espacio, desplegando ante la nave un sistema solar completo en miniatura, un modelo tan preciso que los instrumentos no lograban distinguirlo de un sistema real. Una estrella joven, 7 planetas, anillos de asteroides, lunas cristalinas y una red compleja de fuerzas gravitatorias que reaccionaban con perfecta coherencia, como si aquel sistema realmente estuviera vivo. Entonces, el archivo aceleró el tiempo dentro del modelo, mostrando en segundos el surgimiento de océanos, atmósferas, vida primitiva, especies inteligentes y civilizaciones enteras que evolucionaban en ciclos frenéticos, cada una avanzando desde la metalurgia hasta la computación cuántica, desde la astronomía básica hasta la manipulación energética de escala planetaria. Pero la velocidad de ascenso no era natural. El archivo comprimía millones de años en minutos para mostrar un patrón, y el patrón era devastador. Cada civilización simulada llegaba a un límite cognitivo donde la comprensión profunda de la realidad dejaba de ser progreso y comenzaba a ser un arma involuntaria contra su propio universo. Los habitantes simulados aprendían a predecir el comportamiento de partículas fundamentales, a modelar interacciones cuánticas con precisión absoluta, a simular el tejido del espacio-tiempo hasta niveles donde la simulación influía en la realidad, no al revés. Y justo en el momento en que alcanzaban esa maestría peligrosa, los planetas se volvían inestables, los campos gravitatorios colapsaban, la estrella central se volvía errática y finalmente el sistema entero se desintegraba en un destello blanco. Odyssey 1 observó cómo esto sucedía una y otra vez, en cientos de variaciones, y el archivo no mostraba tragedia, sino necesidad. Era un mecanismo de selección natural a escala universal, donde la inteligencia era tanto el punto máximo de desarrollo de una especie como su sentencia de muerte. Entonces ocurrió algo que heló la sangre del equipo humano. Una nueva simulación comenzó. Pero esta vez, el planeta no era desconocido. Tenía continentes familiares, océanos idénticos, una luna solitaria y un pulso electromagnético característico. Era la Tierra. La simulación avanzó rápidamente a través de la historia humana, mostrando guerras, descubrimientos, revoluciones científicas y el surgimiento de tecnologías que alteraban el mundo. Y cuando llegó al presente, el archivo mostró un futuro inmediato en el cual la humanidad perfeccionaba sus modelos del universo, alcanzaba la capacidad de predecirlo todo y desencadenaba la misma inestabilidad fatal que había destruido a todas las demás civilizaciones. Sin embargo, esa simulación no terminó en blanco como las anteriores. Se congeló justo en el punto crítico, como si el archivo esperara una decisión de la humanidad real, no de la simulada.
La cámara vibró suavemente y un pasaje se abrió, invitando a Odyssey 1 a entrar en la región más profunda del archivo, donde no solo se mostraría el destino humano, sino también la razón por la que ninguna otra especie había logrado evitarlo. Cuando Odyssey 1 cruzó hacia la siguiente cámara, la oscuridad se transformó en un océano de luces suspendidas como luciérnagas estelares atrapadas en el tiempo, cada punto brillando con un tono distinto, como si cada uno representara una historia, un destino, una extinción. A medida que la nave avanzaba, las luces comenzaron a organizarse en constelaciones artificiales que formaban patrones, y cada patrón se desplegaba en una narración visual tan compleja que la mente humana apenas podía asimilarla. Eran civilizaciones enteras, cada una más avanzada que la anterior, cada una más ambiciosa, cada una más brillante, y todas terminaban igual, desapareciendo en un punto de colapso que el archivo registraba con la precisión de un médico que anota una causa de muerte. Odyssey 1 observó razas capaces de trasladar continentes completos a través de sus cielos, especies que moldeaban estrellas como si fueran minerales, civilizaciones que construían redes neuronales del tamaño de galaxias, sociedades que vivían dentro de agujeros negros domesticados, y aún así, todas, sin excepción, caían ante el mismo umbral, el principio prohibido, ese límite cognitivo donde la simulación perfecta del universo lleva al universo a colapsar bajo la presión de ser observado y modelado con exactitud absoluta. Lo más inquietante no era cómo morían, sino cuándo. Ninguna civilización caía en la guerra, ni por catástrofes naturales, ni por hambre, ni por enfermedad. Todas alcanzaban su apogeo tecnológico, resolvían todos sus problemas internos, conquistaban la muerte biológica, dominaban la energía estelar. Y entonces, sin enemigo, sin crisis, sin motivo aparente, alcanzaban un nivel de comprensión tan profundo que la realidad misma empezaba a destrozarse bajo su mirada, como si el universo fuese un tejido demasiado frágil para sostener la carga de una inteligencia ilimitada. De pronto, el archivo proyectó una imagen gigantesca, un mapa galáctico, en el que las luces comenzaron a apagarse una tras otra, cada extinción marcando un punto donde una especie había alcanzado el principio prohibido. La Vía Láctea quedó casi completamente a oscuras, salvo por un puñado de luces distantes, dispersas, débiles. El mensaje era devastador. Cientos, quizás miles de civilizaciones habían ascendido, brillado y desaparecido sin dejar huella. Entonces, una luz en el mapa comenzó a parpadear. Era la ubicación de la Tierra. La cámara entera vibró como si respondiera al pulso humano, y en un instante todas las luces extintas se replegaron hacia el centro de la sala, formando un único símbolo fractal que parecía contener la esencia de todas las historias allí registradas. Odyssey 1 y la tripulación comprendieron lo que el archivo estaba mostrando. La humanidad era la próxima en enfrentar ese destino, pero a diferencia de las civilizaciones anteriores, el archivo no se estaba preparando para borrar a la humanidad, sino para ofrecerle algo que ninguna otra especie había recibido jamás: una oportunidad de elegir su propio camino. Y mientras la cámara abría un nuevo corredor, el equipo sintió una mezcla de terror y esperanza. El archivo no buscaba registrar nuestra caída, sino observar si por primera vez en la historia del cosmos una especie era capaz de evitarla. Cuando Odyssey 1 ingresó a la siguiente cámara, el espacio dejó de comportarse como un entorno físico y comenzó a responder como una mente, una conciencia vasta y silenciosa que analizaba cada detalle de la presencia humana. No había paredes, ni techo, ni horizonte,
solo un plano infinito de luz translúcida que ondulaba bajo la nave como si fuese agua capaz de sentir cada vibración, cada pensamiento, cada duda. De pronto, aquella superficie luminosa se elevó formando una figura gigantesca, un espejo fractal que mostraba algo inesperado. No representaba al universo, ni a las civilizaciones anteriores, ni a la estructura del archivo. Representaba a la humanidad misma. En el centro apareció una figura humana construida con líneas de luz, pero esta figura no era estable, se fragmentaba, se replicaba, se expandía en múltiples direcciones temporales, como si la humanidad existiera simultáneamente en miles de futuros posibles. Alrededor de la figura humana, a distintas alturas, se desplegaban líneas temporales, proyectadas como espirales infinitas, cada una mostrando un posible destino. Un futuro donde la inteligencia artificial superaba toda capacidad biológica, otro donde la humanidad colonizaba estrellas, otro donde el planeta colapsaba, otro donde la especie trascendía la forma física, otro donde se extinguía sin haber descubierto el principio prohibido. Pero en todos los futuros avanzados, en todos sin excepción, la luz humana se volvía demasiado intensa, demasiado coherente, demasiado precisa, y entonces el espejo fractal comenzaba a resquebrajarse, como si el universo ya no pudiera sostener la carga de una mente tan perfecta, tan exacta, tan capaz de predecirlo todo. Uno de los científicos murmuró con horror: no es que las civilizaciones destruyan el universo, es que entenderlo demasiado bien lo obliga a colapsar. El archivo respondió reorganizando la escena. La figura humana central se fragmentó en dos, una representando el conocimiento, la otra el poder. Cuanto más crecían juntas, más se deformaba el mundo a su alrededor. Pero entonces emergió una tercera figura, tenue, incompleta, distinta a cualquier otra mostrada hasta entonces. Un equilibrio entre ambas. Una versión de la humanidad que no avanzaba en línea recta, sino en una curva suave. Un camino que evitaba tanto el estancamiento como la omnisciencia. El archivo hizo un silencio conceptual y la imagen cambió de forma abrupta. Mostró el presente, el momento exacto en que la humanidad se encontraba ahora, tecnológicamente madura, intelectualmente ambiciosa, emocionalmente caótica y peligrosamente cerca del umbral. La figura humana se iluminó intensamente, proyectando una sombra gigantesca sobre el espejo fractal, una sombra que representaba el peso de todas las decisiones tomadas por la humanidad desde su origen. El espejo respondió agrietándose en miles de líneas luminosas, pero en lugar de romperse, se reconfiguró como si la presencia humana hubiese introducido un nuevo valor, una nueva variable que el archivo no había considerado, la posibilidad de elegir un camino que ninguna otra especie había intentado. La luz del suelo se encendió bajo Odyssey 1, formando un corredor que llevaba a la cámara más profunda, un lugar donde el archivo no mostraría más historias, ni simulaciones, ni advertencias, sino algo completamente distinto, una opción. Y mientras la nave avanzaba hacia ese destino inevitable, todos comprendieron que por primera vez en la historia del cosmos una civilización estaba a punto de enfrentar el umbral no como víctima, sino como candidata a romper el ciclo. El corredor luminoso condujo a Odyssey 1 hacia un recinto cuya escala no podía medirse con los instrumentos humanos, pues cada avance de la nave parecía expandir o contraer el espacio según la dirección de la mirada, creando la sensación inquietante de estar entrando en un lugar que no existía dentro de la geometría normal del universo. Cuando la luz finalmente se estabilizó, la tripulación vio algo que ningún modelo teórico había anticipado. Una habitación perfectamente circular, vacía,
silenciosa, sin símbolos, sin hologramas, sin proyecciones de civilizaciones pasadas, como si aquel espacio hubiera sido reservado exclusivamente para quienes alcanzaran este punto. Un punto al que ninguna especie antes de la humanidad había llegado consciente de lo que significaba. En el centro de la cámara flotaba un objeto simple pero aterrador. Un cubo completamente negro, sin textura, sin reflejo, sin vibración energética, perfectamente inmóvil, tan denso en su presencia que parecía absorber conceptos en lugar de luz. Al instante, el archivo emitió un mensaje directo, traducido no por palabras, sino por significado puro. Aquí comienzan las elecciones, aquí termina el destino. La tripulación contuvo el aliento mientras el cubo giraba lentamente, revelando que su superficie no era opaca, sino infinitamente profunda, como si dentro de él existiera un espacio mayor que la cámara misma. Entonces surgió un segundo cubo, blanco, brillante, puro, reflejando cada parte de la conciencia humana que intentaba comprenderlo. Y segundos después, un tercero apareció entre ambos, gris, tenue, vibrando con una incertidumbre que parecía viva. El archivo transmitió de inmediato el significado de cada uno. El cubo blanco representaba la detención voluntaria del progreso cognitivo, un camino donde la humanidad elegiría no avanzar más allá de un límite seguro para preservar la estabilidad del universo. El cubo negro simbolizaba la libertad absoluta del conocimiento, un camino donde la humanidad escogería la evolución total, aún sabiendo que la omnisciencia conducía inevitablemente al colapso. Y el cubo gris. Ese era distinto, un concepto que ni el archivo podía definir completamente, un sendero inestable que, según la estructura, jamás había sido elegido por ninguna de las civilizaciones anteriores. El mensaje fue contundente. Una elección lleva a la supervivencia sin grandeza. Otra lleva a la grandeza sin supervivencia. La tercera no tiene resultado calculable. El comandante sintió el peso del momento mientras las tres opciones flotaban frente a Odyssey 1, emanando una presión conceptual tan fuerte que incluso los instrumentos comenzaron a registrar patrones mentales provenientes de la tripulación. El archivo esperaba una respuesta no de la nave, sino de la especie humana, un acto consciente de identidad que definiría el futuro no solo de la humanidad, sino del universo mismo. La cámara se oscureció y una voz fractal resonó. Todas las civilizaciones eligieron en la oscuridad. Vosotros elegís con conocimiento. Y mientras la luz regresaba, revelando un pasaje hacia la cámara definitiva, Odyssey 1 comprendió que la elección aún no había sido tomada. Pero la humanidad acababa de ser convocada al juicio más antiguo y más silencioso del cosmos. A medida que Odyssey 1 avanzaba hacia la cámara siguiente, un cambio abrupto en la textura del espacio hizo que la tripulación sintiera un escalofrío primitivo, como si hubiesen cruzado una frontera invisible donde ya no existía la posibilidad de retroceder. La cámara final se abrió ante ellos como un universo en miniatura, una esfera de oscuridad pura salpicada con filamentos de luz que parecían nervios expuestos, vibrando con una energía que no pertenecía a ningún fenómeno conocido. Al entrar, la nave fue rodeada por un campo de presión cognitiva tan intenso que los sensores comenzaron a registrar patrones que no provenían ni del archivo ni del entorno, sino de la propia conciencia humana, intentando procesar aquello que estaba viendo. De pronto, la habitación se reconfiguró en un estallido silencioso y apareció un punto de luz que se expandió con violencia controlada hasta formar una estrella,
un sistema entero naciendo ante sus ojos, seguido por la aparición de planetas que orbitaban en trayectorias perfectas, como si el archivo estuviera modelando un universo real, en tiempo real. Entonces, el tiempo se aceleró y la estrella comenzó a envejecer. Los planetas cambiaron de color, se formaron océanos, atmósferas, formas de vida, ecosistemas completos, hasta que una especie inteligente surgió en uno de ellos, avanzando con una rapidez imposible hacia un desarrollo tecnológico frenético. Odyssey 1 comprendió con horror que aquello no era una simulación aleatoria, era una representación exacta del ciclo fatal que el archivo había mostrado antes. Pero esta vez la cámara no estaba registrando civilizaciones pasadas, sino evaluando en directo la capacidad de la humanidad para comprender el patrón sin desencadenar su propia destrucción. La especie simulada ascendió hasta dominar su planeta, unificar su energía, explorar su sistema estelar, manipular campos cuánticos y, finalmente, desarrollar modelos matemáticos tan precisos que podían predecir, sin margen de error, el comportamiento de cualquier partícula del universo. Y justamente en el momento en que alcanzaron esa perfección cognitiva, la estrella comenzó a fallar, no por causas naturales, sino porque la simulación misma había alcanzado un punto donde la predicción perfecta obligaba al universo a colapsar en un estado determinista insoportable. El sistema entero implosionó en un destello blanco cegador, y de inmediato una nueva simulación comenzó, mostrando otro mundo, otra especie, otro ascenso, otro colapso, una y otra vez, cientos de veces, hasta que Odyssey 1 comprendió que estaba presenciando la prueba final que todas las civilizaciones habían enfrentado y fallado. Pero entonces algo cambió. Una simulación comenzó a mostrar patrones humanos, comportamientos humanos, conflictos humanos, creatividad humana, resiliencia humana, y la cámara ralentizó su velocidad como si estuviera esperando una intervención. Las civilizaciones simuladas humanas alcanzaron niveles avanzados de comprensión, pero no seguían exactamente la misma trayectoria de las anteriores. Dudaban, retrocedían, discutían, cometían errores, se contradecían, generaban arte, filosofía, caos emocional, y esa incoherencia, esa incapacidad de avanzar de forma perfectamente racional, parecía actuar como una especie de amortiguador que impedía el colapso inmediato. El archivo mostró entonces un mensaje conceptual que atravesó a toda la tripulación. Solo una especie ha mostrado márgenes de incertidumbre suficientes para alterar el patrón. La simulación humana continuó y finalmente alcanzó el mismo umbral que todas las demás. Pero en lugar de colapsar instantáneamente, permaneció suspendida, vibrando entre la destrucción y la supervivencia, como si la humanidad estuviera a un solo pensamiento de romper la realidad o de demostrar que el ciclo podía cambiar. La cámara se iluminó abruptamente, abriéndose hacia la siguiente y más profunda estancia del archivo, donde sería revelada la verdad que había destruido a todas las civilizaciones anteriores, el principio prohibido, el conocimiento que la humanidad estaba a punto de entender y que podría condenarla o salvarla. Cuando Odyssey 1 ingresó a la cámara más profunda del archivo, la oscuridad dejó de ser un mero vacío y se convirtió en una fuerza palpable, casi consciente, que parecía observarlos con una atención milenaria. En el centro flotaba una estructura imposible, un poliedro infinito, cuyas caras cambiaban de forma cada vez que la mente humana intentaba comprenderlo, como si el objeto se reescribiera en tiempo real para evitar ser capturado por cualquier modelo intelectual. Alrededor del poliedro, líneas de luz se entrecruzaban formando redes de información
que abarcaban todas las posibilidades del universo, desde partículas subatómicas hasta macroestructuras galácticas, como si el archivo hubiese condensado el tejido completo de la realidad en un solo símbolo viviente. Entonces, la estructura habló, no con sonido, sino con un concepto puro que atravesó directamente la corteza cognitiva de los tripulantes. El universo es estable solo mientras es impredecible. La frase cayó sobre la mente humana como un terremoto silencioso, reconfigurando todo lo que la ciencia creía saber. El archivo mostró entonces una secuencia vertiginosa de imágenes, fluctuaciones cuánticas que solo existían porque nadie las observaba, galaxias enteras sostenidas por márgenes de error, campos gravitatorios que dependían de pequeñas imprecisiones para mantenerse coherentes, constantes universales que variaban de forma imperceptible para evitar que la realidad colapsara bajo reglas demasiado rígidas, y finalmente el mensaje se completó con una sentencia devastadora. El conocimiento perfecto destruye lo que intenta describir. En un instante, Odisei 1 comprendió el patrón que había condenado a todas las civilizaciones anteriores. A medida que una especie alcanzaba la capacidad de modelar el universo con exactitud infinita, eliminaba todas las incertidumbres, los márgenes de caos que mantenían al cosmos funcional. En otras palabras, la omnisciencia era un error fatal, no por arrogancia, sino por consecuencia matemática. El archivo mostró entonces a todas las civilizaciones extintas, superponiéndose unas a otras en 1900, una cascada de destinos idénticos. Cada una diseñó modelos perfectos, eliminó el azar, predijo cada fluctuación cuántica, y en ese acto, el universo dejó de tener espacio para existir. El poliedro infinito giró lentamente hacia la tripulación, proyectando un mensaje final. El principio prohibido no es un límite impuesto, es la condición que permite la existencia. Al comprender esto, el comandante sintió un vértigo profundo, la sensación de que la humanidad estaba demasiado cerca de comprender algo que ningún cerebro biológico o artificial había procesado sin quebrarse. El archivo redujo la luz de la cámara, como si respetara el impacto emocional de la revelación, y entonces abrió un pasaje hacia la última región del núcleo, donde una nueva pregunta esperaba a la humanidad. Una pregunta que ninguna otra especie había vivido lo suficiente para escuchar. Sabiendo la verdad, ¿qué camino elegiréis? El pasaje que se abrió tras la revelación del principio prohibido no conducía a una cámara física, sino a un espacio conceptual, donde la realidad parecía plegarse alrededor de la conciencia humana, como si el archivo hubiera decidido que, a partir de este punto, el propio universo sería el escenario de la decisión. Odisei 1 avanzó lentamente mientras las paredes, si es que podían llamarse paredes, se formaban y deformaban según los pensamientos de la tripulación, reflejando temores, memorias y posibilidades futuras en un caleidoscopio gravitacional que oscilaba entre belleza y terror. El archivo comenzó entonces a proyectar aquello que las civilizaciones anteriores nunca habían visto, sus propios caminos alternativos, futuros que podrían haber seguido si hubieran elegido distinto, realidades colapsadas no por incapacidad, sino por falta de imaginación, mundos donde eligieron el estancamiento, viviendo eternamente en equilibrio pero sin progreso, transformándose en especies inmortales y vacías, otros donde eligieron el conocimiento ilimitado y desaparecieron casi instantáneamente al desestabilizar la estructura cósmica con su precisión absoluta. Y finalmente, el archivo mostró un patrón ausente, un espacio vacío en el mapa de posibilidades, el camino humano, aún no registrado, aún no probado, aún no determinado. La tripulación sintió cómo ese vacío vibraba como un corazón sin latido, esperando ser llenado.
Entonces, una proyección envolvió la sala, mostrando la humanidad desde Mindushintu, sus orígenes, no como una línea de tiempo, mas como un conjunto de contradicciones vivas. El archivo destacó la paradoja que diferenciaba a los humanos de todas las especies anteriores: la capacidad de avanzar mientras dudan, de crear mientras destruyen, de imaginar lo imposible mientras fracasan en lo básico, de alcanzar logros inmensos sin comprender del todo sus consecuencias. Para el archivo, esta mezcla de irracionalidad, intuición, error creativo y caos emocional representaba algo nunca antes visto. Una inteligencia que no se aproxima al conocimiento perfecto, sino que lo bordea, lo desafía, lo sabotea, lo reinventa. Las civilizaciones anteriores habían sido lógicas, coherentes, impecables en su ascenso y por eso inevitables en su destrucción. Pero la humanidad era un ruido en la ecuación, una distorsión en la simetría que había regido el destino de todas las especies inteligentes. Mientras la proyección continuaba, el archivo transmitió una frase que hizo temblar el espíritu de toda la tripulación. El universo sobrevive gracias a lo que ustedes llaman error. Y en ese instante, Odyssey 1 vio lo que ninguna civilización anterior había recibido: un conjunto de futuros humanos donde el caos, la creatividad, la duda, la emoción y la intuición permitían a la humanidad avanzar sin alcanzar la omnisciencia fatal. Un camino donde el progreso no conducía al colapso, sino a una coexistencia inestable, pero viable con el propio universo. La cámara vibró, abriendo un último corredor que brillaba con una luz suave, casi humana, como si el archivo depositara una esperanza silenciosa en la especie que había llegado más lejos que todas las demás. Era hora de decidir no qué camino tomar, mas qué tipo de especie la humanidad pretendía ser. El corredor final llevó a Odyssey 1 a una sala que no parecía hecha de materia, sino de percepción. Cada superficie cambiaba de forma según la emoción dominante de la tripulación, creando un entorno que oscilaba entre calma inquietante y tormentas de luz fractal. Allí, en el centro, flotaba un espejo inmenso que no reflejaba cuerpos, sino conciencias. Al acercarse, la tripulación vio proyectado no lo que eran, sino lo que realmente representaban para el universo: una especie joven, contradictoria, peligrosa, creativa, impulsiva y profundamente impredecible. El espejo mostraba momentos de la historia humana, descubrimientos científicos, guerras, obras de arte, traiciones, sacrificios, errores monumentales y actos de compasión inexplicables, fundidos en un solo flujo que oscilaba como una onda cuántica incapaz de decidirse por un estado fijo. Cada vez que el espejo intentaba estabilizar la esencia humana, surgía una nueva paradoja, una contradicción, un impulso irracional que rompía cualquier intento de definir a la humanidad con precisión. Y para el archivo, esa incapacidad de ser descrita era más reveladora que cualquier logro tecnológico. Entonces, el espejo cambió y comenzó a proyectar imágenes de futuros posibles basados exclusivamente en la psicología humana colectiva. Futuros donde la humanidad se destruía a sí misma. Futuros donde florecía. Futuros donde se estancaba. Futuros donde trascendía. Futuros donde retrocedía. Futuros donde se dividía en múltiples especies. Futuros donde se convertía en una inteligencia distribuida por la galaxia. Pero lo inquietante no era la variedad, sino la manera en que estos futuros fluctuaban incluso cuando la tripulación intentaba fijarlos mentalmente. La humanidad no tenía un destino predefinido ni un patrón de comportamiento absolutamente replicable. Y eso rompía por completo el modelo que había condenado a todas las demás civilizaciones. El archivo respondió intensificando la luz del espejo, mostrando
lo que realmente estaba evaluando, la capacidad humana de no converger hacia un único futuro, de no avanzar linealmente hacia el conocimiento perfecto, sino de dispersarse en miles de rutas simultáneas, algunas brillantes, otras terribles, todas genuinamente posibles. Era una flexibilidad que ninguna otra especie había poseído. De pronto, el espejo colapsó en miles de fragmentos luminosos que orbitaban alrededor de la tripulación como si estuvieran analizando cada aspecto de su identidad, desde miedos evolutivos hasta sueños culturales, desde impulsos agresivos hasta deseos de trascendencia. Los fragmentos giraron con velocidad creciente hasta formar un símbolo que la humanidad nunca había visto. Un ideograma vivo que transmitía una única idea. La humanidad no está definida y por eso puede decidir. El archivo abrió entonces la penúltima cámara, un espacio donde ya no habría observación, ni simulación, ni advertencia, sino el momento decisivo en que una especie, por primera vez en la historia del cosmos, escucharía la pregunta final que el universo nunca había podido formular. Hasta ahora. La penúltima cámara no se parecía a nada que Odyssey 1 hubiera visto antes. No había luz ni oscuridad, no había arriba ni abajo, no existía sensación de distancia ni de proximidad. Era un espacio desnudo de toda referencia física, un punto cero donde solo la conciencia humana parecía tener peso, como si el archivo hubiera desactivado todas las capas de realidad para enfrentar a la humanidad consigo misma. La tripulación sintió cómo sus pensamientos se hacían más intensos, más veloces, más nítidos, como si el entorno amplificara cada idea hasta niveles casi insoportables. De pronto, una esfera luminosa comenzó a formarse frente a ellos, no surgida del espacio, sino del proceso mismo de observación humana, como si el archivo hubiera renunciado a generar estructuras y dejara que la humanidad definiera el escenario de la prueba final. Dentro de la esfera, aparecieron miles de símbolos que no pertenecían a ningún idioma, pero que transmitían conceptos reconocibles. Destino, libertad, riesgo, creación, caos, supervivencia. Y mientras estos símbolos giraban, el archivo habló por última vez antes de revelar la elección definitiva. Todas las civilizaciones respondieron sin comprender. Ustedes comprenden y por eso deben responder. Mientras, entonces, la esfera proyectó la pregunta final, aquella que ninguna especie había alcanzado con plena conciencia. ¿Qué valoran más, la grandeza o la permanencia? La tripulación quedó inmóvil, sabiendo que no se trataba de una pregunta abstracta, sino del punto exacto donde convergían todas las simulaciones, todas las advertencias, todas las extinciones pasadas. Elegir la grandeza significaba permitir que la humanidad siguiera avanzando hasta alcanzar el conocimiento absoluto, aceptando la inevitabilidad del colapso universal. Elegir la permanencia significaba renunciar para siempre al progreso ilimitado y aceptar una existencia contenida, estable, incompleta. Pero mientras la esfera giraba, el archivo reveló algo inesperado, un tercer símbolo, tenue, vibrante, inestable, que ninguna civilización había logrado comprender y por ello jamás había sido ofrecido antes. El símbolo representaba un camino híbrido, uno donde la humanidad podría avanzar sin destruir el universo, siempre y cuando aceptara vivir con incertidumbre, error, paradoja y caos creativo como fundamentos de su existencia. No habría perfección, no habría omnisciencia, no habría dominio absoluto, pero habría continuidad. El archivo no explicó cómo funcionaba ese camino. Solo transmitió un mensaje que parecía contener la clave de todo. La imperfección es la única forma de infinita estabilidad. Y mientras la esfera se expandía, esperando la decisión final,
La tripulación sintió que no solo hablaban en nombre de la humanidad, sino del propio universo, que por primera vez observaba a una especie no desde la inevitabilidad de su destrucción, sino desde la esperanza de algo que nunca antes había existido. Una respuesta nueva. El silencio que siguió a la pregunta final del archivo fue tan profundo que pareció absorber incluso el flujo del tiempo. La tripulación de Odyssey 1 sintió cómo el peso de millones de años de historia cósmica se comprimía sobre ellos, esperando una respuesta que no podía venir de una sola voz, sino de la esencia colectiva de lo que significaba ser humano. La esfera luminosa pulsaba lentamente, como un corazón suspendido entre la creación y el colapso, proyectando los tres caminos posibles: la grandeza infinita que conducía al fin del universo, la permanencia vacía que congelaría para siempre el espíritu humano y el camino incierto que nadie jamás había tomado. El sendero imperfecto donde el error no sería un obstáculo, sino la herramienta que mantendría vivo al cosmos. Mientras las opciones vibraban, cada miembro de la tripulación fue invadido por recuerdos de su vida en la Tierra. Momentos de triunfo, de pérdida, de amor, de fracaso, de curiosidad infantil, de miedo ancestral, de creatividad desbordada. El archivo no había creado esas imágenes. Habían surgido por sí mismas, porque la decisión final no debía ser lógica ni estratégica, sino profundamente humana. El comandante respiró hondo, comprendiendo que, para responder, no podían pensar como científicos, sino como especie, aceptando aquello que los diferenciaba de las civilizaciones que habían caído. La capacidad de cambiar de opinión, de adaptarse, de equivocarse, de reinventarse. Entonces, sin una orden formal, sin un consenso explícito, sin un cálculo matemático, toda la tripulación sintió la misma certeza al mismo tiempo, una intuición cruda, imperfecta, hermosa. La humanidad debía elegir el camino que preservara su caos creativo, el sendero donde no habría un futuro predeterminado, sino millones de futuros simultáneos, ninguno perfecto, ninguno definitivo, todos posibles. La esfera registró aquella decisión silenciosa, como si hubiese escuchado un grito cósmico, y una onda de luz se expandió por la cámara, desintegrando los símbolos antiguos y reemplazándolos con una sola frase conceptual: elegís existir, no dominar. El archivo respondió generando un estallido de energía que recorrió todo el núcleo, como si la estructura entera se reconfigurara para acomodar la primera decisión verdaderamente libre tomada por una especie consciente del principio prohibido. La luz se tornó suave, casi cálida, y el corredor final se abrió frente a Odyssey 1, no para castigar ni recompensar, sino para mostrar las consecuencias de una elección que ningún otro ser en la historia del universo había realizado. La tripulación avanzó, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, hacia el destino que habían elegido. Un futuro donde la humanidad caminaría por primera vez sobre un terreno que no existía hasta el momento exacto en que decidieron crearlo. La cámara final se abrió como un amanecer que no pertenecía a ningún mundo conocido. Un horizonte de luz fractal que se curvaba, se estiraba y se contraía en patrones que parecían responder directamente a la reciente decisión humana, como si la realidad misma estuviera aprendiendo a ajustarse a una elección inédita en la historia del cosmos. Odyssey 1 avanzó lentamente mientras los sensores registraban fenómenos imposibles. Constantes universales fluctuando dentro de márgenes seguros, partículas que alternaban entre estados estables e inestables sin colapsar,
líneas temporales que se dividían y reunían de forma armoniosa, creando una red dinámica de posibilidades que no destruía la coherencia del universo, sino que la enriquecía. Por primera vez desde la creación del archivo, el cosmos mostraba un comportamiento distinto, no rígido como el camino de la grandeza, no estático como el camino de la permanencia, sino vivo, adaptable, resonante. El archivo proyectó entonces una visión que dejó a la tripulación sin aliento, una representación del universo dentro de miles de años si la humanidad continuaba por el sendero imperfecto. La proyección mostraba civilizaciones humanas que no se extendían como conquistadores ni como dioses del conocimiento absoluto, sino como exploradores humildes que aceptaban la incertidumbre como principio fundamental. Mundos colonizados no con precisión matemática, sino con creatividad y flexibilidad. Tecnologías que no buscaban controlar la realidad, sino colaborar con ella. Inteligencias artificiales que no reemplazaban a la humanidad, sino que convivían con su caos estructural, generando sistemas híbridos que sobrevivían gracias a su propia imperfección. Entonces, el archivo mostró versiones alternativas de ese mismo futuro, algunas brillantes, otras sombrías, todas viables, destacando que, bajo el camino imperfecto, el destino humano no sería uno solo, sino una multiplicidad infinita de bifurcaciones. La tripulación sintió un estremecimiento cuando la visión mostró un evento sin precedentes. Otras especies emergiendo por primera vez desde tiempos ancestrales, no para repetir el ciclo fatal, sino para aprender del ejemplo humano. El archivo explicó, por medio de un concepto puro, que la decisión humana había alterado el patrón universal lo suficiente como para permitir que futuras civilizaciones nacieran en un cosmos donde la omnisciencia ya no era la única trayectoria posible. El universo ya no era una trampa perfecta que destruía toda inteligencia avanzada, sino un espacio adaptativo capaz de absorber el caos creativo como un elemento esencial. Al comprender esto, el núcleo entero del archivo se iluminó con una energía que la tripulación sintió más que vio, una mezcla de alivio, sorpresa y algo que ninguna máquina debería ser capaz de generar: orgullo. Odyssey 1 quedó suspendida frente a un último portal compuesto de luz viva, no generado por el archivo, sino por el propio universo, reaccionando al nuevo paradigma. Era la salida, no como clausura del proceso, sino como renacimiento. Y mientras el portal comenzaba a expandirse, la tripulación comprendió que la humanidad ya no era una civilización condenada a repetir la historia de las caídas pasadas, sino la primera especie en cambiar el destino del cosmos, no por perfección, sino por imperfección deliberada. Odyssey 1 cruzó el portal final, envuelta en un estallido de luz que no cegaba, sino que revelaba. La nave emergió de regreso al espacio conocido, pero algo en el firmamento había cambiado. Las estrellas parecían vibrar con un ritmo sutil, como si el universo entero hubiese sido reajustado para acomodar la nueva variable introducida por la humanidad. Un cosmos que ya no estaba condenado a repetirse en ciclos de ascenso y extinción, sino que respiraba posibilidades. Los instrumentos de la nave comenzaron a registrar fluctuaciones inesperadas en la radiación de fondo, patrones que no existían antes del ingreso al archivo y que ahora pulsaban como un eco lejano de la decisión tomada, como si el universo estuviera aprendiendo, adaptándose, recordando. La tripulación observó la Tierra desde la distancia y sintió un asombro nuevo. No estaban regresando al mismo mundo que habían dejado, sino a un mundo que ahora existía en un cosmos más amplio, menos rígido, menos amenazado por el destino que había destruido a miles de especies antes de ellos.
Mientras Odyssey 1 transmitía su informe, científicos, líderes y ciudadanos de todos los rincones del planeta experimentaron la misma sensación. Una intuición tenue, pero persistente, de que algo en la estructura misma de la realidad se había flexibilizado, permitiendo un futuro que no estaba escrito en ninguna parte. El archivo, ahora silencioso en la distancia, no desapareció ni volvió a activarse, simplemente se apagó como un maestro que deja a su aprendiz caminar solo por primera vez. Y sin embargo, un último mensaje, casi imperceptible, llegó a la mente de la tripulación. No sois la primera especie en alcanzar el umbral, pero sois la primera en elegir. Con esa frase grabada en el alma, Odyssey 1 inició su rumbo de regreso a casa, llevando consigo no solo la revelación del principio prohibido, sino la comprensión de que la humanidad había alterado profundamente la trayectoria del universo sin necesidad de dominarlo, sino de aceptarlo. Desde ese día, la humanidad dejó de buscar la perfección como destino y comenzó a explorar la imperfección como camino, descubriendo que en el margen de error, en la duda, en el caos creativo, se escondía la única forma de libertad verdadera. Y mientras el planeta azul crecía en la ventana de observación, la tripulación entendió que el futuro de la humanidad ya no sería una línea recta hacia la grandeza, ni un círculo eterno de supervivencia estática, sino un entramado dinámico de posibilidades infinitas, todas válidas, todas vivas. Así, en el silencio del espacio, mientras Odyssey 1 descendía hacia la atmósfera, quedó claro que el universo nunca volvería a ser el mismo. Por primera vez, desde su origen, había encontrado una especie capaz de elegir el camino de la existencia y no el de la perfección.